Para complementar esta pregunta, yo le digo una cosa. Por ejemplo, una persona que vaya a entender un proceso iniciático del maestro Samael, vaya a ver que al principio él daba sus enseñanzas de una forma, y a medida que el tiempo pasa, él revoluciona estas mismas enseñanzas con cada más obras más revolucionarias, como Tratado de Psicología Revolucionaria y todo eso. Após su muerte física, nosotros entendemos que usted, con este método de la escuela, las 4 prácticas y todo eso, colocó el movimiento a una octava superior. Buenas, una persona que tenga pasado con usted, pasó. Las personas que quedaron ahí, quedaron. Pero nosotros estamos pensando, o sea, intelectualmente esperamos que a cualquier momento pueda surgir un nuevo levante, o sea, usted mismo o de alguna forma nosotros estudiantes del movimiento achamos que a cualquier momento pueda surgir una nueva revolución dentro del movimiento para que pasen aquellos que están calificados. ¿Qué acha usted de eso? Mire, por eso, fíjese el nombre tan sabio del movimiento. Nada se puede quedar estático. Porque lo que está estático no se le puede decir movimiento. Y el movimiento necesita las reformas para provocar nuevas octavas superiores. Y entonces ascienda. Además que el movimiento gnóstico, si no se le hacen reformas, como venía haciendo, venía sucediendo, ya entraba la ley de entropía, decadencia. Se desintegra. Entonces la reforma es para levantar estas octavas y así lograr verdaderamente que logren muchas personas penetrar en sus planos o dimensiones superiores, conozcan verdaderamente, hagan conciencia de lo que es el movimiento. No, porque si nosotros no reformamos, viene la decadencia. Por ejemplo, esta reforma que se ha hecho yo, que es hasta muy elemental, pero básica, que sé que se meta por ahí va a dar en el clavo, como dice uno acá en Colombia. Sé que va verdaderamente, no van a perder el tiempo. Esto nos sirve, estas reformas, ahora, pero entre un lapso de tiempo, no nos servirán. Tendremos que hacer otras reformas superiores, más revolucionarias, que se adapten a la psiquis del estudiantado. De modo pues que esta reforma se hizo para empezar la revolución, pero no nos vamos a quedar con esto. Necesitamos revolucionar y revolucionar y revolucionar, y tengo todo el material suficiente para cuando yo vea que ya esta reforma no sirve, está anticuada para la época, hacer una reforma superior. Y cuando esa se termine, hacer otra reforma. ¿Para qué? Para llevar el ritmo de las octavas, para que no haya descenso sino ascenso, tanto en el estudiantado como en la obra del venerable maestro Samael Aumbeor. Entonces, por su respuesta, nosotros debemos entender que empezando por esta reforma que usted hizo, nosotros debemos prepararnos para que en el momento cierto usted mismo consiga colocarnos una nueva reforma más revolucionaria. Es correcto, si ha hecho esta reforma, podríamos decirle muy elemental, porque es elemental. Básica sí es, pero es elemental. Que esa reforma nos servirá por un tiempito. Después, entonces, con esta reforma que se ha hecho, es para que cada uno se prepare, practique y se ponga en un nivel superior, para cuando venga una reforma superior, más revolucionaria, más elevada, estén preparados para captar aquella reforma. Porque no voy a dejar pasar mucho tiempo sin hacer otra reforma más revolucionaria, más elevada. O sea, que el que aprovechó esta reforma que se hizo ahora, bien, y el que no practicó, pues no está preparado para otra reforma, entonces tendrá que irse él mismo, porque nosotros no vamos a destituir, sino uno mismo se destituye. No es que todo hay que ir llegando gradualmente, de acuerdo a la práctica de las personas, a la psiquis de la persona, ir adaptando. Pero si nos queremos quedar estáticos con esta reforma, yo no me quedaría, porque entonces el movimiento se estancaría o lo cogería la ley de entropía. No, yo me quedaría, porque entonces el movimiento se estancaría, porque no va a avanzar. Entonces,
Entonces eso no lo voy a permitir, voy a seguir adelante con los pocos que me puedan seguir. Bueno, às vezes tudo se facilita na vida da gente, então o mais inteligente é procurarmos as dificuldades para aproveitá-las. Porém, ao aconselhar-se isto a um irmão, a qualquer pessoa de movimento, geralmente ficam bravos, nos chamam de masoquistas. Pode dizer algo agora àquelas pessoas que buscam uma vida fácil, principalmente financeiramente, para trabalharem na obra do Pai? La persona que quiere financiarse primeramente para trabajar en la obra del Padre es una persona que no ha entendido verdaderamente ni tiene fe. Cuando nosotros entendemos la necesidad que hay de meternos de una vez en el campo de batalla, a trabajar fuertemente, no miramos la parte financiera. Porque fíjense en la parte financiera mía, ¿cuál es? Ninguna. Y sin embargo estoy enfrentado, cueste lo que cueste y pase lo que pase, a mí no me echará nada para atrás, solamente que me quiten el cuerpo físico. Mientras yo tenga este cuerpo físico, iré hacia adelante en la lucha, en la batalla. No me importa la parte económica o la parte financiera. Yo voy, como sea, voy para adelante. Soy revolucionario y voy a probar que soy un discípulo del venerable Maestro Samael. Bueno, chegamos a um ponto delicado de nossa entrevista. Digo isto, pois gostaria que nos relatasse até onde ele seja possível o que é o arcano ACF dentro de todos os conhecimentos. Miren ustedes, por ejemplo, que el maestro nos habla en todas sus obras de tres factores: nacer, morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. De modo pues que el morir da mucha facilidad para el nacer, porque estos agregados psíquicos, que son los ladrones de la energía, los que malgastan nuestra energía, y empezar a nosotros a morir, va habiendo una gran acumulación de energía, que es la que vamos a transmutar. ¿Para qué? Para cristalizar nuestros cuerpos solares, ya en el astral, mental, en fin, todos estos cuerpos solares. Si no empezamos a morir, no hay reserva de energías, entonces, ¿qué es lo que vamos a transmutar? No hay nada que transmutar, porque fíjese que una parte de energía se gasta el cuerpo físico para el sostenimiento del cuerpo. Y la otra parte, el excedente, es lo que se transmuta para que vaya cristalizando en los cuerpos internos o solares. Cuando no hay excedente, pues no se transmuta nada. Entonces está perdiendo el tiempo. Ahora, en el proceso, por ejemplo, de la transmutación, es algo muy delicado que cada pareja debe examinarse a sí mismo, porque toda pareja tiene sus caídas en el comienzo, problemas sexuales. Entonces, no hay que ponerse a preguntarle a nadie, sino en la práctica se observa uno dónde están las partes débiles de uno para las caídas. Entonces, cuando uno ve un defecto, que es el que le está causando daño en la práctica, entonces empiezan a trabajar sobre ese defecto en la misma práctica, a eliminarlo. Entonces va corrigiendo las caídas, entonces va viendo transmutación, ahí sí va viendo una transmutación. Hay que advertir que las parejas quieren llegar a transmutar su energía, sí, porque sí, y desde el momento que se casan ya a transmutar. No, hay cuatro, la energía pasa por 4 transformaciones. Primero, entra uno a trabajar con el mercurio negro, o el color negro. Después viene el amarillo. Después viene el primero el negro, segundo el blanco, tercero amarillo y cuarto el fuego, el rojo, que es cuando ya se despierta el fuego. O sea, esas transformaciones por las cuales tiene que pasar el alquimista, la energía misma. Entonces eso no es de que voy a transmutar de una vez, no. Todo esto va a base de purificación, de muerte.
para que vaya habiendo una transformación de la energía. Hasta del mismo pensamiento tiene que irse uno curando para que la energía vaya purificándose. ¿Está entendiendo? Eso me parece que es básico, esta explicación que doy, para que ustedes, los que escuchen este cassette, vean que la alquimia no es llegar a unirse un hombre y una mujer y que vamos a transmutar. Tanto la mujer como el hombre deben de empezar a trabajar primeramente con la muerte. Y en los momentos de la práctica no se debe pensar en el sexo opuesto, porque viene una caída, viene el yo, la lujuria, la expresión del yo, la lujuria y lo tumba. Yo pasé por eso estoy dando esta explicación, porque yo pasé por esa situación grave, que uno cree que ya uno no va a servir para nada. Pero entonces, cuando uno se autoobserva dónde están las debilidades en el momento de la práctica, se va dando uno cuenta que las deficiencias, las debilidades de uno, dónde están, entonces va eliminando. Esa eliminación le da como un cambio a la energía, cambia de color, se va purificando, o sea, se va reestilando, hablemosle, más y más, a medida que vayamos trabajando sobre sí mismo. Bueno, usted habla de una cosa casi desconocida para nosotros, que esta cosa de color negro, amarillo y rojo. Gustaría que explicase esta parte, pero yo voy a hacer... Entonces le gustaría que explicase algo sobre estas 4 cores que usted habló ahorita. Prácticamente fíjese usted que el maestro habla de los mercurios, y del mercurio negro, en fin, él habla de los mercurios en la alquimia. Yo hablo en otros términos, de los colores. Ahí cambia la terminología, pero el sentido de la palabra es el mismo. O sea, son los cambios que se van dando a medida que va uno trabajando, luchando haciendo ese esfuerzo por irse purificando en la práctica. Entonces la energía va clasificándose o se va purificando, entonces baja de un color a otro, a otro, a otro. Los mismos mercurios, pero la diferencia es que el maestro habla de mercurio y yo hablo de los colores, pero es exactamente igual, el fondo es síntesis igual.